Estamos hablando mucho del tema de pensiones, hay todo un debate con respecto a la propuesta que ha presentado la Comisión Especial del Congreso para reformar el sistema privado de pensiones. Hay toda una controversia sobre este mecanismo público, ¿no?, que sería de alguna manera el gran coordinador de todos los fondos de las AFPs privadas. Se ha presentado una propuesta ahora con no sé cuánto, 35.000 firmas, me parece, para eliminar este proyecto de ley. APP mismo, que pertenece pues la señora Monte, presidenta del Congreso, dice que esto se debe ver más adelante. En fin, hay toda una discusión en el ámbito privado, pero en el ámbito público el Tribunal Constitucional está a punto de dirimir la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra el proyecto de ley que permite el retiro, entre comillas, de los aportes de la ONP. Gran debate, gran controversia también, porque se ha señalado hasta la saciedad que la ONP es un fondo solidario, no es de cuentas individuales, como pasa en la AFP. Yo tengo mi plata, tengo mi cuenta. En la ONP, los jóvenes, por decirlo de alguna manera, financian a los jubilados, y así es como funciona, además con un gran hueco fiscal, porque esto es subsidiado también por las arcas públicas. Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, le damos la bienvenida después de un tiempo, porque el Tribunal Constitucional va a ver el 3 de febrero esta importante demanda. Hay otros casos muy cruciales, pero esta pues es la que se viene la próxima semana. ¿Cómo está usted, doctor Espinosa? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Siempre un placer estar en tu programa. Pero si me permites, yo creo que no hay que perder de vista algunas cosas. Sin duda, el tema de la pandemia, con 40.000 muertos reconocidos por el MINSA, o la campaña electoral, nos saltan a la vista con mayor notoriedad. Pero hay problemas de leyes dictadas por el Congreso, hay problemas de decretos dictados en el interregno parlamentario, hay problemas de la actuación de ciertos órganos estatales que podrían significar que el Perú no cobre, y porque se hubiera cometido abusos con algunos contribuyentes, y desde el pequeño hasta el grande. Hay discusión sobre la actuación del sistema anticorrupción desde el alcance del convenio, medidas específicas tomadas, y todo eso está en el tribunal. Y entonces no solo es el caso del ONP, de estudio importante. Además, es obvio que el caso de la ley K se va a plantear. Ya ha anunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se va a discutir la ley que ha habilitado a los colectivos a hacer transporte interprovincial. Entonces, muchas de las cosas que nos están pasando van a pasar por el Tribunal Constitucional, y eso no hay que perderlo de vista. Así es. Entonces, bueno, vengamos las preguntas. El tema es muy fácil. Vamos, sí, con la ONP, ¿qué cosa es lo que se va a dirimir? ¿Cómo va a ser esta audiencia? Muy fácil. El magistrado oponente, que es el magistrado Sardón, debe estarnos entregando entre lunes y martes su proyecto de ponencia. Nosotros leemos eso. En la audiencia del día 3... vamos a tener a un lado al gobierno, que es el que ha presentado la denuncia, a otro lado al Congreso, que es el denunciado, y algunos, lo que llamamos en derecho amicus curia, que son los amigos de los jueces, o sea, expertos, ya sea personas individuales o instituciones de la materia, que nos pueden dar elementos de juicio. Todos exponen, y después nosotros hacemos preguntas para aclarar criterios o deslindar posiciones. Si el magistrado Sardón cree que su ponencia ya está completa y no quiere hacerle ningún ajuste, puede desde el día 4, o sea, porque nosotros tenemos audiencias para votar casos desde los martes y los jueves. Entonces podría el jueves 4 presentarla, o podría presentarla el martes 6. La idea en el caso nuestro es proceder lo más pronto posible, por la importancia social del tema y la importancia económica también. Son 16.000 millones que significaría poner en pie la puesta, poner en funcionamiento, como se está planteando esta fórmula de la ONP. Entonces eso es lo que se calcula. Entonces, nosotros queremos votar lo más pronto posible, Enrique, pero, a ver, uno llega a una votación y a veces cree que en 15 minutos se va a poner de acuerdo, y hay alguien que se pone en criterio contrario, y nos demoramos no solamente toda la jornada, sino algunas más.
Y no nos olvidemos un detalle, esto es una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, aquí hay votación calificada, aquí no basta con mayoría simple, aquí se tiene que tener 5 votos de 7 para declarar una norma inconstitucional. Entonces, trataremos de ir lo más pronto posible para generar consensos, esa es nuestra voluntad y este es el cronograma que me preguntabas. Hay otro caso que usted acaba de referirse, hay varios casos, pero el tiempo siempre es tirano y es muy importante uno que se va a resolver con respecto a el pago de deudas gigantescas. Tiene que ver con un caso pues con Telefónica, ¿no? Y dos casos en realidad. Son 2 casos, uno me parece 30.000 millones y otro de 20.000, si no estoy mal, son unas cifras millonarias. Que lo que ocurre, lo que está en el fondo es devolución de unos pagos y preocupa un fallo que se dio en diciembre donde usted tuvo voto singular, ¿no? Si no estoy mal, tuvo un voto singular con respecto a otra empresa, Paramonga, ¿no? Que era el tema, ¿no? Era el tema de que la empresa no tiene por qué pagar los intereses que están en disputa, por supuesto, si es que el Tribunal Fiscal se demora. En resumen, creo que es algo así. Y hay temor de que esto marque un precedente para un caso como el de Telefónica. ¿Marca un precedente? No, la sentencia Paramonga no es precedente ni doctrina jurisprudencial, pero yo ahí tendría un matiz contigo, Enrique. Por favor, sí. En realidad este caso no es igual al de Paramonga, por lo menos el caso que hemos visto más recientemente, el de los 20.000 millones, lo que se alega es una cuestión de desproporción en plazo razonable, que no era lo que alegaba Paramonga. Paramonga lo alegaba sin incumplimiento de plazo legal, que son 2 cosas distintas. O sea, yo tengo 5 días para resolver, pero claro, objetivamente en un caso, por su complejidad, no lo voy a resolver en 5 días, porque se porta mal una de las partes, no lo resuelvo en 5 días, porque la autoridad sin ningún elemento se demora más de los 5 días. Entonces, eso es lo que planteaba Paramonga es cumplas el plazo legal. Y por eso yo voté en contra, porque la situación por su complejidad era imposible tocarla en el tiempo. Pero el caso Telefónica 1, por lo menos el que estamos por votar, es distinto, porque lo que pasa es que es un caso que demora 7 meses en la SUNAT y demora 7 años en el Tribunal Fiscal. Entonces, la pregunta es, y ahí, entonces es si cumplimos con los requisitos de plazo razonable. ¿El caso era un caso complejo o no? No te lo puedo contestar porque estaría adelantando mi opinión. El caso, entonces, hubo un comportamiento de obstruccionismo de las partes para resolver. Si no hay una y otra cosa, hay solamente una lentitud que parecería no poder sostenerse del Tribunal Fiscal y bueno, el resultado puede ser muy diferente a Paramonga. O sea, pero es importante tener presente estas cosas. ¿Por qué? Porque está en juego temas de crucial importancia en materia económica, en materia social y ahora también con casos como los del sistema anticorrupción, incluso en materia política en nuestro país. Nos quedan 3 minutos. Hay casos muy importantes. Se acaba de evitar, y ese ya es un tema cerrado, que una empresa construye un condominio en el Morro Solar, que era un caso que tenía una larga historia. No, es una larga historia, pero este ya es un tema cerrado. Y por supuesto quienes defienden el patrimonio histórico del país le tienen que dar la bienvenida. Pero hay otro caso que tiene que ver con el tema de la justicia comunal. Yo entendía que, el año pasado se emitió una sentencia que se suponía limitaba la justicia comunal en el tema de las rondas campesinas. Los ronderos salieron a protestar a fin de año, en medio de toda esta pandemia, estas cosas que pasan un poquito por debajo del radar. Y yo quería preguntarle qué es lo que se va a dirimir ahora. ¿La sentencia ya no estaba dada? No, lo que pasa es que el caso que se presentó primero, hace un tiempito, el Celada de Riquelme hablaba sobre las competencias para resolver, administrar justicia o impartir justicia en el ámbito de comunidades. Pero el artículo 149 de la Constitución también le otorga a las rondas la posibilidad de impartir justicia.
Okay. ¿Y qué se presenta en este caso? Hay un rondero, el cual lo matan, el hermano rondero pide que juzguen a una serie de gente de la comunidad, y lo que se discute son los métodos que se usan para el interrogatorio. Los desnudan, los meten a un río, les hacen hacer pruebas y con sogas les jalan los testículos. O sea, esto es algo que es permisible para poder, nadie discute que las rondas tienen competencias, lo que pasa es que el caso anterior se pronunciaba sobre las competencias de las comunidades. Ahora, ¿en qué contexto las rondas campesinas pueden impartir justicia? ¿Y qué cosas básicas tienen que respetar? Entonces, la sentencia va a tener que marcar, como lo hizo con el caso de las comunidades, en las rondas, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y bajo qué parámetros hace lo que puede hacer. Eso es lo que se tiene que resolver también en estos días. Con tantos temas, estos temas importantes pasan un poco en un segundo plano, a pesar de que son capitales. Que no debería ser. Le voy a pedir a la producción un minutito más con el doctor Espinosa, porque sí quiero que nos comente rápidamente, por favor, doctor, el tema de los casos relacionados con la justicia anticorrupción. Hay dos tipos de casos. Unos están discutiendo los alcances del convenio. Y otros lo que están discutiendo son medidas específicas tomadas por el sistema anticorrupción. Por ejemplo, cuáles son las atribuciones que tiene el sistema anticorrupción para intervenir en la labor de los abogados de los acusados por corrupción, porque los abogados que están defendiendo acusados por corrupción están diciendo que se quiere interferir en su propia estrategia de armar los procesos. Y la Fiscalía Anticorrupción dice que esta estrategia en realidad son abogados que están aconsejando a sus clientes a ocultar elementos para llegar a la verdad de las cosas. Entonces, el tribunal va a tener que dilucidar en este tipo de casos hasta dónde puede llegar el nivel de averiguación, de control que pueda hacer el sistema anticorrupción, y cuánto es el papel que legítimamente le corresponde a un abogado desempeñar en la defensa de su cliente. Bueno, es un caso crucial, entonces son todos efectivamente importantes y, como usted dice, no pueden pasar desapercibidos a pesar de las circunstancias tan complejas que estamos viviendo. Gracias, como siempre, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos esta noche. Un placer estar, como siempre. En Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa.